La Perla Tapatía será como un segundo hogar para Deportes Telemundo y por supuesto no estamos nada tristes, pues Guadalajara es una de nuestras ciudades favoritas. Parte fundamental de esta mancuerna son los jugadores del rebaño, que también se preparan siempre muy arduamente, como lo hace nuestro equipo. Aunque ustedes no lo ven, hay muchísimas personas trabajando muy duro para traerles a ustedes las mejores coberturas durante estos partidazos. Por supuesto no puede faltar un sonidista estrella, nuestro amigo Jay-Z que se dedica... Si ustedes no me estarían ni oyendo si no fuera por Jay-Z. ¿Qué te toca hacer así? ¿En qué consiste más o menos dile a los televidentes lo que haces tú? Encargado de toda la parte del sonido. Andrés tiene que estar escuchando, Sammy tiene que estar escuchando el juego, los reporteros de cancha, tú, por ejemplo. O sea, no es un trabajo fácil, me parece. Es un trabajo fácil, tiene mucha presión, son muchos detalles que hay que coordinar y mantener. No importa, porque acá con lo que te pusiste, acá te ves bien profesional y aunque ellos no lo saben que tú no eres nada serio, pareciera como que sí. Sí, parece que sí. Vendiste la mentira bien. Bien vendida. Y para narrar con mucho profesionalismo y entusiasmo, también tenemos a los mejores de la industria. Bueno, ¿y qué sería de los partidos de fútbol sin nuestro áncor estrella Andrés Cantor, que siempre está con esa genialidad narrando los partidos? Háblanos un poquito, Andrés, de lo que va a pasar acá con las Chivas. Leti, qué gusto verte por aquí en el OmniLife. Aquí estaremos cada vez que Chivas juegue de local. Telemundo estará acompañando al equipo más popular de México en este campeonato que puede ser el suyo. Se le escapó por muy poco en el último torneo y toda la gente del rebaño sagrado espera que este sea el año de Chivas. Bueno, Andrés, estábamos haciendo un behind the scenes, un detrás de cámaras, y te quería preguntar, ¿cómo te preparan? ¿Ya te maquillaron? ¿Te peinan? O sea, ¿vienes con alguien para ti nada más? ¿Cómo funciona eso? Ahora pasamos un ratito a que nos toquen la frente para no tener tanto brillo como seguramente tengo No ahora. necesitas, no, yo te iba a decir, yo pensé que ya te habían maquillado porque estás tan guapo y con la piel perfecta, complexión. ¿De veras me lo dices? No, te lo juro, te voy a pedir la crema que usas porque yo estoy cacheteada y tú estás, pero como un bebé. Bueno, otro de los áncor estrella, por supuesto, Sammy, que también lo pasa súper bien acá en Guadalajara, ¿no? No tanto como tú, Leti, la versión femenina de George Clooney, Up in the Air, pero aquí estamos. Es un gusto tenerte, mi querida Leti, por aquí. Oye, ¿cómo ves este estadio? ¿Cómo ves a las Chivas? ¿Cómo ves a Guadalajara? Háblame un poquito de esta nueva etapa de Deportes Telemundo que va a estar con las Chivas. Bueno, vamos a estar con las Chivas prácticamente pegados a ellos en los partidos de local. Vamos a estar in situ en este escenario, vamos a estar cada 15 días, aunque hay una fecha que es doble, vamos a venir por partida doble, por ahí nos quedamos toda la semana en Guadalajara, nunca se sabe. ¡Qué envidia, Por eso, Sammy! aprovechando las tortas ahogadas. Te quería preguntar, la química que tú tienes con Andrés a la hora de narrar los partidos, ¿es una química trabajada que ustedes, la verdad, lo estudian o sale natural? No, natural. Lo que pasa es que yo, digamos, trabajo con Andrés antes de estar ahora en la tele, ya son 12 años con él en la radio, entonces, porque además nos peleamos y tal, porque él tiene su opinión y yo tengo la mía, por ahí nos equivocamos, o se equivoca él o me equivoco yo, porque eso es lo lindo de este deporte, que nadie tiene la verdad absoluta y si hay que discutir, discutimos y nada, nos divertimos, ¿no? De eso se trata. Qué lindo, ¿eh? La verdad que tú tienes una gran pareja con la cual compartir esta ocasión y bueno, yo tengo a Karim. Al volver compartiremos con los verdaderos protagonistas de estos partidos.